Hola, soy León y voy a interpretar el papel del león. Hola, soy Lucia y voy a interpretar el papel de la narradora. Hola, soy Lola y voy a interpretar el papel de la zorra. Hola, soy Ibrahim y voy a interpretar el papel del ciervo y la cabra. Voy a contaros la historia de un león que siempre estaba muerto de hambre. Era tan perezoso que incluso se cansaba de abrir y cerrar la boca. Nunca quería salir a cazar. Cierto día, al levantarse de la cama, Tengo la barriga vacía y como de costumbre no me apetece nada salir a cazar. Voy a pensar cómo puedo llenar la tripa sin mover un solo dedo. Ya sé, me volveré a meter en la cama, simularé que estoy enfermo. Le mandaré una carta con los animales del reino para que vengan a visitarme y entonces, ñam ñam, y los comeré. el león llamó a un pájaro y le dijo: Cartero, reparte estas cartas a todos los animales del reino, pues deseo que vengan a visitarme. Entonces se me hace la boca agua solo con pensar el banquetazo que me voy a dar. Todos los animales, al enterarse de que el león estaba enfermo, fueron a visitarle. ¿Quién es? Soy el ciervo, ¿cómo se encontráis, majestad? Mal, muy mal, requete mal. Ven, acércate para ver lo fastidiado que estoy. El ciervo, al acercarse, el león abrió una boca grande como una cueva y se lo comió en un santiamén. ¿Quién es? Soy yo el ciervo y la cabra, ¿cómo se encontráis, majestad? Mal, requete mal. Ven, acércate para ver lo malito que estoy. El ciervo, al acercarse, la cabra, al acercarse, el león abrió una boca grande como un pozo sin fondo y se lo comió en un pesebre. El león cada día estaba más gordo, comía sin trabajar y se daba una gran vida.